Muy buenos días, mi nombre es Michael Ospina, soy estudiante de licenciatura en lengua castellana de la Universidad Distrital. Hoy me encuentro aquí para realizar la lectura de una relatoría basada en el texto La cuestión de la identidad cultural de Stuart Hall. Antes de continuar con mi trabajo, pido disculpas a los compañeros por no encontrarme presente en la sesión, ya que por ciertas cuestiones de la universidad me encuentro en una salida pedagógica hacia Santa Marta, por lo cual no voy a estar toda la semana. Así que pues siguiendo las indicaciones del profesor, voy a realizar una lectura de mi presentación a modo de relatoría para contextualizar a los compañeros, y después mi compañera Sara se va a encargar de hacer la contrarrelatoría a esta lectura para después hacer un ejercicio con todos los estudiantes. Entonces, brevemente voy a hacer un pequeño repaso a las diapositivas de la presentación que ya había presentado en clase, para continuar exponiendo, leyendo la relatoría hasta el octavo apartado del texto, que viene siendo como la mitad del texto. Voy a abarcar en mi relatoría la primera parte del texto. Primeramente, en el tema de la introducción, la identidad en cuestión, Hall nos expresa que las viejas identidades que estabilizaron el mundo social durante mucho tiempo ahora están en declive, ya que se encuentra actualmente la creación de nuevas identidades y la fragmentación del individuo moderno como concebido un sujeto unitario. Las identidades modernas están siendo descentradas, dislocadas y fragmentadas, términos que ya vamos a tratar a continuación y les voy a explicar. Un tipo distinto de cambio cultural está transformando las sociedades modernas desde finales del siglo XX, fragmentando los paisajes culturales referentes a clase, género, sexualidad, raza y nacionalidad, que nos proporcionaban posiciones estables como individuos sociales, cambiando nuestras identidades personales, minando nuestro sentido de nosotros mismos como sujetos integrados. Esta pérdida de un sentido de uno mismo estable a veces es llamada como dislocación o descentralización de un sujeto. Nos explica el concepto de los desplazamientos dobles, que sería descentrar a los individuos tanto de su lugar en el mundo cultural y social como de sí mismo. El texto nos habla de la autora Cobana Mercer, que nos explica que la identidad solo constituye un problema cuando ésta está en crisis, cuando algo que se asume como fijo, coherente y estable es desplazado por la experiencia de la duda y la incertidumbre. Representan un proceso de transformación fundamental y de amplio espectro, siendo la modernidad misma la que está siendo transformada. Nuestro mundo postmoderno también somos post. Cualquier concepción prefijada o fundamentalista de la identidad es algo que ha sido tomado desde la Ilustración para definir el núcleo mismo o esencia de nuestro ser, para afincar nuestra experiencia como sujetos humanos. El texto en el siguiente apartado nos va a mencionar tres conceptos fundamentales para entender la identidad, o cómo se ha venido entendiendo la identidad. Tenemos como el primer sujeto, el sujeto de la Ilustración, que está basado en una concepción del sujeto humano como individuo totalmente centrado y unificado, dotado de las capacidades de razón, conciencia y acción. El centro esencial del ser era la identidad de la persona, y se trata de una concepción muy individualista del sujeto y su identidad de él mismo. El siguiente sujeto que nos menciona el texto es el sujeto sociológico, que refleja la complejidad creciente del mundo moderno y la conciencia de que este núcleo interior del sujeto no es autónomo y autosuficiente, sino que se formaba con relación a los otros cercanos, que transmitían al sujeto los valores, significados y símbolos del mundo que habitaba. La identidad se forma en la interacción entre el yo y la sociedad.
El sujeto aún no tiene un núcleo interior o esencia, que sería el verdadero yo, pero este se forma o modifica en un diálogo continuo con los mundos culturales de afuera y las identidades que estos ofrecen. El tercer sujeto que trata el texto, el sujeto posmoderno, establece un puente sobre la brecha entre lo interior y lo exterior, entre el mundo personal y el público. Nos proyectamos a nosotros mismos dentro de estas identidades culturales, interiorizando al mismo tiempo sus sentidos y valores, convirtiéndolos en parte de nosotros. Nos ayuda a alinear nuestros sentimientos subjetivos con los lugares objetivos que ocupamos dentro del mundo social y cultural. El sujeto experimentado como poseedor de una identidad estable y unificada se está volviendo fragmentado, compuesto de varias identidades a veces contradictorias y sin resolver. Las identidades que componían los pasajes sociales allá afuera y que aseguraban nuestra conformidad subjetiva con las necesidades objetivas de la cultura se están rompiendo como resultado del cambio estructural e institucional. El mismo proceso de identificación a través del cual nos proyectamos dentro de nuestras identidades culturales se ha vuelto más abierto, variable y problemático. El sujeto posmoderno conceptualizado como carente de una identidad fija, esencial o permanente. La identidad se convierte en una fiesta móvil, pues es formada y transformada continuamente con relación a los modos que somos representados o interpelados en los sistemas culturales que nos rodean. El sujeto asume diferentes identidades en momentos distintos, identidades que no están unificadas en torno a un yo coherente. La identidad totalmente unificada, completa, segura y coherente es una fantasía. Mientras se multiplican todos los sistemas de significación y representación cultural, somos confrontados por una multiplicidad desconcertante y efímera de posibles identidades, con cualquiera de las cuales nos podríamos identificar, aunque sea al menos temporalmente. Tercer apartado, el carácter del cambio en la modernidad tardía, nos dice que el proceso de cambio conocido como globalización y su impacto dentro de la identidad cultural. Las sociedades modernas son, por definición, sociedades de cambio constante, rápido y... Esta es la diferencia principal de las sociedades modernas con respecto a las tradicionales. La modernidad está definida como la experiencia de vivir con el cambio rápido, extenso y continuo. Se caracterizan por la diferencia, están atravesadas por diferentes divisiones y antagonismos sociales que producen una variedad de distintas posiciones de sujeto, es decir, identidades para los individuos. Estas sociedades se mantienen juntas no porque estén unificadas, sino porque sus elementos e identidades diferentes pueden articularse. En este caso, ahora sí vamos a tocar los temas, por ejemplo, de Giddens, que nos menciona el desencajamiento. Entonces, desencajamiento para Giddens es el sacar las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y su reestructuración a través de cantidades indefinidas de espacio y tiempo. Nos menciona a Harvey que desde la visión de él desde la ruptura implica una despiadada ruptura con cualquier o toda condición precedente, caracterizada por un proceso interminable de rupturas internas y fragmentaciones dentro de sí mismas. Laclau nos menciona el término de dislocación, pues para él es una estructura dislocada, es aquella cuyo centro está desplazado y ha sido reemplazado por una pluralidad de centros de poder. Sostiene que las sociedades modernas no poseen ni un centro, ni un principio articulador u organizador único y no se desarrollan de acuerdo a una sola única ley o causa. Ofrecen lecturas de la naturaleza del cambio en el mundo posmoderno, pero su énfasis es en la discontinuidad, fragmentación, ruptura y dislocación contienen algo en común. El impacto del cambio contemporáneo conocido como la globalización. Siguiente apartado, ¿qué es lo que está en juego en las cuestiones de las identidades? Nos dice el autor
que las identidades son contradictorias, se entrecruzan, se atraviesan y se dislocan recíprocamente. Las contradicciones operan tanto afuera, en la sociedad, como dentro de la cabeza de cada individuo. Ninguna identidad por sí sola puede alinear todas las diferentes identidades en una identidad amo, global, en la que una política pueda fundamentarse firmemente. Las personas ya no se identifican en sus intereses sociales exclusivamente en términos de clase. La clase ya no puede servir como una categoría movilizadora o dispositivo discursivo a través del cual todos los diversos intereses e identidades sociales de las personas se reconcilian y representan. Cada vez más los panoramas políticos del mundo moderno están fracturados de esta manera por medio de identificaciones que compiten y se dislocan entre sí, que surgen especialmente de la erosión de la identidad amo de una clase y de las entidades emergentes pertenecientes al nuevo campo político definido por los nuevos movimientos sociales: feminismo, movimientos raciales, movimientos de liberación nacional, antinucleares y ecológicos. Ya que la identidad cambia según cómo se interpela o representa al sujeto, la identificación no es automática, sino que se puede ganar o perder. Se ha politizado. Esto se ha descrito algunas veces como el cambio de una política de identidad de clase a una política de diferencia. Siguiente apartado: el nacimiento y la muerte del sujeto moderno, nos muestra la historia de cómo se concibe la noción de sujeto hasta la modernidad. Las concepciones cambiantes del sujeto humano, visto como una figura discursiva donde su forma unificada e identidad racional fueron presupuestas tanto por los discursos del pensamiento moderno como por los procesos que dieron forma a la modernidad y que eran esencialmente para estos últimos. La época moderna dio origen a una forma de individualismo, en el centro del cual sirvió una nueva concepción del sujeto individual y de su identidad. Las transformaciones que nos condujeron a la modernidad arrancaron al individuo de sus estables amarres en las tradiciones y estructuras, ya que se creía que éstas eran un designio divino, no se consideraban como sujetas a cambios fundamentales. El estatus, rango y la posición de uno en la gran cadena del ser, orden divino y secular de las cosas, eclipsaron cualquier sentido de la soberanía individual de cada uno. El nacimiento del individuo soberano entre el humanismo del Renacimiento del siglo XVII y la Ilustración del siglo XVIII representa una ruptura significativa con el pasado. Desde la perspectiva de Williams, la historia moderna del sujeto individual une dos significados definidos. Por un lado, el sujeto es indivisible, o es una entidad que está unificada dentro de sí misma y no puede ser dividida más. Por otro lado, se trata a sí mismo de una entidad que es singular, distintiva y única. La Reforma y el protestantismo liberaron la conciencia del individuo de las instituciones religiosas de la Iglesia y lo expulsaron directamente al ojo de Dios. El humanismo del Renacimiento, que ubicó al hombre dentro del centro del universo, las revoluciones científicas que dotaron al hombre de la facultad y capacidad para inquirir, investigar y desentrañar los misterios de la naturaleza, la Ilustración centrada en la imagen del hombre racional y científico, liberada del dogma de la intolerancia. Desde la perspectiva de Descartes estuvo afligido por esa profunda duda que siguió al desplazamiento de Dios como centro del universo, y el hecho que el sujeto moderno nació en medio de la duda y los escepticismos metafísicos. Descartes saldó sus cuentas con Dios, haciéndolo primer motor de toda la creación. De allí en adelante explicó el resto del mundo material enteramente en términos matemáticos. Postulaba dos sustancias distintas: la sustancia espacial, la materia, y la sustancia pensante, que sería la mente. Creía que las cosas deben explicarse mediante su reducción a sus elementos esenciales, la menor cantidad posible de elementos en una última instancia irreducibles. En el centro de la mente colocó al sujeto individual constituido por su capacidad de razonar y pensar,
puesto que la consigna de Descartes fue cogito ergo sum. Desde entonces, esta concepción del sujeto consciente, racional y cogitativo como el centro del saber ha sido conocida como el sujeto cartesiano. Desde la mirada de John Locke, este definió al individuo en términos de la mismidad de un ser racional. Esto es una identidad que es siempre la misma y que se establece la continuidad con un sujeto. Esta figura conceptual o dispositivo discursivo, el individuo soberano, estaba inmersa en cada uno de los sucesos, procesos y prácticas claves que crearon el mundo moderno. El sujeto de la modernidad se usaba en dos sentidos: el origen o sujeto de la razón, el conocimiento y la práctica, y aquel que cargaba con las consecuencias de estas prácticas, el que fue sujeto a ellas. Nos dice el siguiente apartado que, descentrando el sujeto, la primera descentralización se refiere a las tradiciones del pensamiento marxista. Su argumento de que los hombres hacen historia, pero solo sobre la base de las condiciones que no son de su propia factura. Sus lectores interpretaron que esto significaba que los individuos no podían de ninguna manera real ser los autores o los agentes de la historia, ya que solo podían actuar sobre las bases de las condiciones históricas hechas por otros, dentro de las cuales nacieron, y utilizando los recursos materiales y culturales que les eran suministrados desde las generaciones previas. El segundo movimiento descentrante en el pensamiento occidental surge en el descubrimiento del inconsciente freudiano, de Freud. Teoriza que nuestras identidades, sexualidad y la estructura de nuestros deseos están formados sobre la base de los procesos psíquicos y simbólicos del inconsciente, que funcionan según una lógica muy distinta de aquella de la razón. El tercer descentramiento está asociado con el trabajo del lingüista Ferdinand de Saussure, ya que argumentó que no somos de ninguna manera absoluta los autores de los enunciados que pronunciamos o de los significados que expresamos a través del lenguaje. Solo podemos usar el lenguaje para producir significaciones, ubicándonos dentro de las reglas del lenguaje y los sistemas de significado de nuestra cultura. El lenguaje es sistema social, no individual, nos precede. No podemos de manera sencilla ser sus autores. Hablar una lengua no es solo expresar nuestros pensamientos más íntimos y originales, también es activar un rasgo vasto de significados que ya están inmersos en nuestros sistemas lingüísticos y culturales. El cuarto descentramiento ocurre con el trabajo de Michel Foucault. En una serie de estudios ha producido una genealogía del sujeto moderno que aísla un nuevo tipo de poder que evoluciona a lo largo del siglo XIX y llega a su pleno florecimiento a principios de este siglo, al cual llaman el poder disciplinario. Concierne a la regulación, vigilancia y gobierno desde un primer lugar de la especie humana, la población entera, y de segundo lugar el individuo y del cuerpo. El quinto descentramiento es el feminismo. Visto como una crítica teórica y como un movimiento social, el feminismo pertenece a esa compañía de movimientos sociales nuevos que surgieron en los años 60, el gran punto de la inflexión moderna tardía, lo que comenzó como un movimiento dirigido a desafiar la posición social de las mujeres, se expandió para incluir la formación de la identidad sexual y de género. Tenemos este apartado que se titula Culturas Nacionales como Comunidades Imaginadas, y que arranca con unas preguntas: ¿cómo este sujeto fragmentado de la modernidad se sitúa en términos de identidades culturales? La identidad cultural particular para estudiar este texto es la identidad nacional. ¿Qué le está ocurriendo a la identidad cultural en la modernidad tardía? ¿Cómo están siendo afectadas o desplazadas las culturas nacionales por el proceso de la globalización, que es sumamente importante? Las culturas nacionales, dentro de las cuales hemos nacido, son una de las fuentes principales de la identidad cultural. Al definirnos nosotros mismos, nos referimos a nuestras nacionalidades. Estas identidades no están grabadas literalmente en nuestros genes,
Sin embargo, sí pensamos en ellas como si fueran parte de nuestra naturaleza esencial. Según la perspectiva de Scruton, el texto nos dice que la condición del hombre requiere que el individuo, aunque exista y actúe como un ser autónomo, lo haga solo porque él puede identificarse a sí mismo primero como algo más grande, como miembro de una sociedad, grupo, clase, estado o nación, de alguna estructura a la cual no puede atribuir un nombre, pero que reconoce instintivamente como hogar. Las identidades nacionales no son elementos con los cuales nacemos, sino que son formadas y transformadas dentro y en la relación con la representación. Se sigue que una nación no solamente es una entidad política, sino algo que produce significado, un sistema de representación cultural. Las personas no son solamente ciudadanos legales de una nación, participan en la idea de la nación según se representa en su cultura nacional. Una nación es una comunidad simbólica y esto es lo que explica su poder para generar un sentido de identidad y lealtad. Las culturas nacionales son una forma distintivamente moderna. La lealtad y la identificación que en una era premoderna o en sociedades más antiguas y tradicionales se le otorgaba a la tribu, pueblo, religión o la región, vinieron a ser gradualmente transferidas a la cultura nacional en las sociedades occidentales. La formación de una cultura nacional ayudó a crear estándares de alfabetismo universal, generalizó una lengua vernácula única como el medio de comunicación dominante a lo largo de toda una nación, creó una cultura homogénea y mantuvo instituciones culturales nacionales tales como un sistema de educación nacional. Para cerrar mi intervención, el último apartado nos cuenta, narrando la nación, una comunidad imaginada, que las culturas nacionales están compuestas no solamente de instituciones culturales, sino también de símbolos y representaciones. Una cultura nacional es un discurso, una manera de construir significados que influencian y organizan tanto nuestras acciones como la concepción de nosotros mismos. Las culturas nacionales construyen identidades a través de producir significados sobre la nación que podemos identificar. Estos están contenidos en las historias que se cuentan sobre ellas, las memorias que conectan su presente con su pasado y las imágenes que de ellas se construyen. La identidad nacional es una comunidad imaginada. Según desde la perspectiva de Anderson en el texto, sostiene que las diferencias entre las naciones yacen en las distintas maneras en que ellas mismas se imaginan. Porque nos podemos preguntar, ¿cómo se imagina la nación moderna? ¿Qué estrategias representacionales se utilizan para construir estos nuestros sentidos comunes de pertenencia o de identidad nacional? ¿Cómo se cuenta la narrativa de la cultura nacional? La narrativa de la nación, ¿cómo se cuenta y se vuelve a contar la historia nacional, las literaturas, los medios y en la cultura popular? El énfasis en los orígenes, en la continuidad, en la tradición y en la eternidad. La identidad nacional se representa como algo muy primordial. La invención de la tradición de Hobsbawm y Ranger nos menciona que las tradiciones que aparecen o alegan ser antiguas son muy a menudo de origen reciente y algunas veces muy inventadas. La tradición inventada significa un conjunto de prácticas de naturaleza ritual o simbólica que buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento mediante la repetición que automáticamente implica la continuidad con un pasado histórico apropiado. Nos habla del mito fundacional, que es una historia que sitúa el origen de la nación, el pueblo y su carácter nacional en un tiempo tan remoto que está perdida en las neblinas del tiempo, que este tiempo podría ser real o podría ser mítico. Nos dice que parte de la imaginarse a la comunidad es que la idea de la gente pura y original o pueblo ancestral, pero en las realidades del desarrollo nacional es raramente que haya un pueblo primordial que persista o ejerza el poder. Según Gellner, cuando la gente sencilla se puso vestimentas folclóricas y caminó por encima de los cerros componiendo poemas en los claros del bosque, nunca soñó con convertirse en algún día también en poderosos burócratas
embajadores y ministros. Ya esto sería todo por mi parte. Espero que esta lectura les ayude a aclarar dudas, preguntas que tengan sobre la lectura, y espero verlos la siguiente semana, que realicen una muy grata actividad con una compañera, Sara, que va a quedar a cargo. Un abrazo y muchas gracias.